Muy buenas noches para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida al Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, OFM, y la Universidad de San Buenaventura en Colombia. Bienvenidos a nuestra sesión número ya 15. Hoy vamos a tener un acercamiento a lo que es la vida fraterna franciscana, la importancia de la vida en comunidad y la espiritualidad franciscana, ¿no es cierto? Hoy nos acompaña un invitado muy especial, el padre Edgardo Jara, OFM, más conocido como el padre Lalo. Es originario de Costa Rica. Siguiendo su vocación franciscana, en el 2012 ingresó en la Orden de los Frailes Menores. Al completar su noviciado, fue enviado a la Escuela Franciscana de Teología en California, donde obtuvo una maestría en divinidad antes de ser ordenado sacerdote franciscano en el 2017. Fue asesor de pequeñas comunidades cristianas del 2015 al 2024. En los últimos años ha trabajado en la Arquidiócesis de Washington, primero en la Oficina de la Diversidad Cultural, luego como director de la Oficina de Evangelización y Planificación Pastoral. En junio del 2024 fue nombrado párroco en la parroquia de la Misión San Luis Rey de Francia, en California. Motivado por su preocupación por la evangelización y la formación de nuestro pueblo hispano, el padre Lalo presentó un podcast con Juan Diego Network, Cafeteando con el padre Lalo, y como uno de los predicadores eucarísticos nacionales en los Estados Unidos durante el proceso de avivamiento eucarístico nacional. Presentó un podcast, Fe más Café, para profundizar en la Eucaristía. Le damos una bienvenida muy especial. Fray Lalo, gracias por acompañarnos en esta tarde. Gracias, Miguel, gracias por la invitación y bueno, saludos a todos los hermanos y hermanas de, Fray Lalo, muy ya creo buenas que la noches, bienvenido. mayoría. Buenas Gracias por noches, estar con Fray. nosotros. Gracias, Fray, gracias por la invitación y pues no, con gusto de estar pues compartiendo un poquito. No soy experto en franciscanismo, pero tratamos de vivir la vida franciscana un poquito y bueno, desde aquí un poquito lejos de ustedes, pero siempre antojado ahorita con una arepa bien rica que las que me he comido en Colombia cuando voy. Y aquí en la parroquia tenemos varios colombianos y hay un señor que me hace las arepas y me las trae y entonces me quita el antojo. Pero bueno, vamos a lo que vamos a conversar, que me han pedido hablar un poquito con ustedes. Yo no preparé ningún PowerPoint ni nada porque he estado bastante ocupado, pero con mucho amor quiero compartir con ustedes esto que he puesto un poquito acá, reflexionando y lo que pude investigar un poquito, sacando un poco de lo que donde yo estaba en formación, porque ya ves que uno como fraile a veces sabemos muchas cosas y entramos ya después en la vida ministerial y se nos olvida desempolvar lo que nos han enseñado, lo que deberíamos de estar impregnando en nuestra vida como frailes y en las fraternidades que Dios nos pone. Como ustedes escucharon a Miguel, pues pertenezco a la provincia de Nuestra Señora de Guadalupe de Estados Unidos, que ahora somos una provincia, éramos 7 y ahora hay 2. 6 provincias se hicieron una desde octubre del año pasado y otra que no quiso entrar en el proceso, ahí está guindando, pero supongo que en unos años va a tener que unirse a la nuestra. Y por eso ven que he estado Washington, el este de Estados Unidos, y después me pasaron al oeste completamente al otro lado, es porque estamos en todo el país. Ah, para empezar con esto, creo que lo primero que deberíamos de comprender un poquito, y que ustedes saben bien porque ustedes son hermanos de la tercera orden, y lo que vamos a hacer simplemente es como un recordar, un refrescar cosas que ya todos sabemos, pero que a veces quizás se nos olvida un poquito. Y es en el sentido de que Francisco adoptó la exigencia del Evangelio. Lo sabemos y en la regla que deja a los frailes, ahí está, exigencia del Evangelio y pretendió que Jesús, hacer presente esa decisión que Jesús hacía de hacer la voluntad del Padre, de acercar a este Dios lejano, esa concepción como un Dios misericordioso, cercano a los hombres, a todos por igual. Una función que Jesucristo trató de hacer, que es la encarnación y que nosotros como franciscanos vivimos muy ricamente en este misterio hermoso de la encarnación. Un Dios que siendo Dios quiere acercarse, quiere estar con todos y en de dice todos es todos, sin excluir absolutamente nadie. Entonces eso lo vemos en el Evangelio,
un Dios que quiere estar cercano a aquellos, inclusive que en la sociedad de Jesús eran completamente aislados, eran completamente excluidos, y que la salvación también está para ellos. Dios está para todos, un amor igualitario para todos. Y entonces la llamada desde Jesús, desde el Evangelio, es un anuncio de igualdad. Todos somos hijos e hijas de Dios, un Dios que podemos llamar todos Padre. Y en este sentido, Jesús forma como esta pequeña comunidad con estos hombres y mujeres que le siguen, sus discípulos, que conviven con él hasta el punto de ser sus testigos. Y entonces Francisco, retomando en ese aspecto del Evangelio, contaba con una tradición un poquito ya social y religiosa. Entonces aquí, antes de explicar un poco más la cuestión ya de comunión con Dios y con los hermanos, voy a entrar un poquito a lo que Francisco vivía antes de tener su conversión. Él, acuérdense que no es de la nobleza, él no es de la estructura de los feudales, de esta estructura jerárquica de arriba hacia abajo, sino que él pertenecía al común y ayudaba por su familia prácticamente a esta nueva estructura que se estaba creando dentro de su sociedad, que era prácticamente una nueva estructura de tradición social y religiosa. Entonces ya él venía un poquito en esa parte de no venir en esta línea de arriba hacia abajo vertical, sino horizontal. Y cuando él obviamente, al encontrarse con el Evangelio, al encontrarse con la persona de Cristo, al encontrarse con este llamado de reconocer a Dios como Padre y que es un llamado para todos, entra en contraposición con el sentido jerárquico, por decirlo así, de la sociedad, donde estaban los feudales, que eran los que estaban siempre encima en sentido de poder hacia los demás, hacia abajo, un sentido de querer decir al otro qué tienes que hacer o qué perteneces o no perteneces, qué es lo que debes en ese sentido obrar dentro de la sociedad. Y él entra en ese sentido horizontal en un aspecto de organización de igual, con valores de solidaridad, con valores de corresponsabilidad. Entonces, que son virtudes fundamentales a las que él va a incorporar, obviamente, dentro de este nuevo modelo, por decirlo así, de estructura. Francisco asimiló, pues, aquel modo de relacionarse al tener que optar con el Evangelio y lo cristaliza, esto es lo bonito de él, en una forma de fraternidad, que es un grupo de iguales que tienen una responsabilidad llevada entre todos juntos y que va a ser recíproca. Y aquí es donde entra este aspecto importante en la fraternidad, la reciprocidad, donde no es tanto el dar como el que recibe. Y entra entonces donde Francisco en su propio testamento al final de su vida va a decir: el Señor me dio hermanos, porque la fraternidad lo ve como un regalo que viene de Dios. El hermano es un regalo, es un don que Dios da, y no es una iniciativa que él se inventa o que él crea, sino que reconoce que es un regalo de Dios, es un don que Dios les está dando. Y Francisco lo experimenta en su vida, que al final de su testamento, en el número 14, es cuando dice: el Señor me dio hermanos, y que lo llevó en el camino del Evangelio, inspirado a vivirlo en la fraternidad, a vivir el Evangelio primero en la fraternidad. Por ejemplo, a veces nosotros los frailes, cuando estamos en una parroquia o en cualquier ministerio, es importantísimo y la gente lo capta luego, cuando los hermanos a veces hay cositas entre ellos. ¿Por qué? Porque proyectamos completamente, no es Fray Lalo o Fray Juan o Fray el que hace, sino los frailes, la fraternidad. Es los hermanos que están sirviendo en ese específico ministerio, los que están brindando ese ministerio. Antes de buscar el mí para mí, es la comunidad que está realizando ese ministerio, ese servicio. Y entonces es muy fácil para los hermanos en una parroquia ver cuando no estamos proyectando este ejemplo. Aquí vendría obviamente un antitestimonio de nosotros en la vida fraterna si luego la relación que nos llevamos entre nosotros, de los hermanos que viven en cierta casa,
están, qué sé yo, peleados, hay tensiones, eso se proyecta inmediatamente y eso estaría contradiciendo la forma de nosotros. Por muy individualmente que cada uno de nosotros seamos muy piadosos, muy académicos algunos o otros muy cuestiones de ayuda social, pero si nosotros, los hermanos, la gente percibe, los que están fuera, que no nos llevamos lo que hacemos con la mano, lo borramos con el codo. ¿Por qué? Porque es ese sentido de la vivencia del evangelio, tengo que vivirla primero dentro de la fraternidad y eso brota, se proyecta dentro del ministerio que estamos haciendo como frailes en cualquier lugar que sea. Entonces, esta fraternidad que no es fruto de nuestra propia iniciativa, sino que es un regalo de Dios y que nos concede prácticamente Dios, está inspirada obviamente a vivirla dentro de la fraternidad, el sentido del evangelio. Y la fraternidad entonces supone la convicción de que todos somos hermanos. Y esto es el sentido de, bueno, frater, de la palabra en italiano, de que todos somos iguales, no solamente el sentido de que somos seres humanos con la misma dignidad, creados a imagen y semejanza de Dios, sino que la relación que se fundamenta es que Jesús es nuestro hermano. Tenemos un mismo Padre. Jesús es nuestro hermano y por eso todos somos hermanos y hermanas, que en el cual es donde entra una paternidad divina que Él reconoce y la fraternidad que está unida por el Espíritu. El que mantiene esa hermandad, esa fraternidad, es el Espíritu. No soy yo, no es el otro hermano, no es la otra hermana, es el Espíritu Santo que va a seguir a Jesús, nosotros como comunidad, como fraternidad, el camino de una relación de hacer la voluntad del Padre, pero consistente hacerla posible, obviamente, en las relaciones fraternas que tengamos entre nosotros, entre iguales, donde la comunidad trinitaria es ese modelo, un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es comunión, tres personas distintas, pero un mismo Dios. Y que esta imagen de un Dios trino, estos hermanos que son tan diferentes, llevan a reproducir esta relación en la fraternidad, aún de sus diferencias. Todos lo sabemos, los que vivimos en una casa, a veces la gente, le digo que en el matrimonio es como un matrimonio a lo grande. Cuando está el esposo y la esposa, son dos personas completamente distintas, distintas personalidades, diferentes ¿cómo se llama? Background, cuestiones que tiene de familia, historia, estudios, inclusive hasta estatus sociales, y llegan a formar esta pequeña comunión, ellos dos, del esposo y la esposa. Y en la fraternidad, a veces yo le digo a la gente de broma, yo no estoy casado con uno, con dos, sino a veces con 20. Y esa fraternidad puede cambiar y modificar. Ahorita vivo con 20 frailes, es una casa de retirados, y entonces somos diversos, desde edad hasta el más grande tiene 88 años y el menor tiene 47 años. Y ahí hay latinos, hay asiáticos, hay de aquí nacidos en Estados Unidos y todos viviendo en una misma fraternidad. Esas diferencias tan grandes de edades, de profesión, de experiencia, en el sentido de culturas y hasta de lenguaje, porque algunos la lengua original ha sido inglés, otra la lengua original ha sido vietnamita, otros el español. Vivimos juntos y vivimos en ese sentido de que es mi hermano, es en el sentido de crear esta especie de comunión entre nosotros a imagen de Dios que es trino. Entonces, el amor de Jesús, que es un amor gratuito, es un amor universal, es un amor total para todos, que se da comunitario y que es recíproco entre las tres personas, es la fuente del modelo de la fraternidad. Es un amor el mismo que Jesús da, es un amor, repito, gratuito, que es universal y que es total, es lo que también nosotros como franciscanos en la fraternidad estamos llamados a vivir, sin condicionamientos, donde Francisco reconoce la grandeza de tener a un Padre en el cielo, lo reconoce y que por el Espíritu, que es el que le va a acompañar dentro de la comunidad, dentro de la fraternidad,
que va a ser ese acompañante de nuestra fraternidad. Entonces, cualquier fraternidad es bajo la acción del Espíritu Santo, porque esas diferencias que pueden haber, que puede crear tensión, que pueden crear obviamente choques entre nosotros, bajo la acción del Espíritu Santo es el que nos lleva para poder llevar esa fraternidad. No es por nuestras propias fuerzas, no es porque nosotros seamos, como dicen mucho en México, que ya viví, decir mucha galleta. No es en el sentido de que tengamos las fuerzas para ello, sino en el sentido de que nos dejamos obrar por el Espíritu Santo. Cuando yo vivía en Silver Spring, en Maryland, me tocó, éramos una fraternidad, pues yo diría internacional. Uno era cubano, otro era de África, del Congo, uno era americano, dos americanos, uno polaco y yo, éramos 6. Después 2 de ellos fueron movidos a otra fraternidad, quedamos 4, el cubano, el africano, el americano y yo de Costa Rica. Y el párroco en esa fraternidad que atendíamos esa parroquia y yo completamente como agua y aceite. 2 cosas completamente distintas. Yo soy muy ordenado, tengo las cosas, yo sé prácticamente si alguien entró a mi cuarto, yo sé quién entró y quién me movió algo, porque si dejé la taza viendo para acá y después me la encuentro viendo para allá, me di cuenta que alguien entró ahí. Y mi hermano, que en paz descanse, que ya murió, Chris era completamente lo otro, solamente él entendía el desorden de su escritorio, era un montón de papeles por todo lado encima y entonces inclusive en la liturgia cuando eso yo estaba como diácono, era tenso la vivencia en la fraternidad en el sentido de él y yo porque éramos completamente distintos. Me costó muchísimo el primer año, me costó muchísimo porque tuve la experiencia que Francisco de ese leproso que le hacía amargo al inicio, se convierte en dulzura después. Después de convivir prácticamente, vivimos juntos como 4 años, él se lo llevó el COVID, fue un hermano que lloré con lágrimas de mucha sinceridad, no fueron hipócritas, porque le terminé amando. A ese hermano que al inicio me costó muchísimo, que muchas noches yo no sabía ya cómo manejar en su relación con él porque éramos completamente distintos en todas las cosas. Terminé al contrario por dirección espiritual y dejando el Espíritu Santo actuar, que en lugar de gastar energías tratando de querer cambiar a mi hermano al modo que yo quisiese que fuese, más bien gastar energía en tratar de aceptarlo como es, de respetarlo como es y de amarlo como es. Y ahí es donde cambia la dinámica en ese aspecto. Entonces, me ayudó en ese proceso a mí personalmente llegar a tener que amar a mi hermano al final, no por simplemente como una cuestión obligatoria, sino que dejar la acción del Espíritu actuar dentro de la misma fraternidad, dentro de la relación que nosotros tenemos, de poder al final de un proceso realmente amar a aquel hermano como es, con su diferencia, con sus carencias, como las tengo también yo en ese sentido, donde a veces nos enfocamos a querer cambiar al otro y hacerlo ya a la forma que yo quiero, más ante todo poderlo más bien aceptar y amar. Entonces, en esa fraternidad, esas relaciones que tienen que haber recíprocas en la fraternidad, es la gran diferencia que remarca muchísimo en el aspecto porque la hermandad no está basada en la carne, en la fraternidad no es en el sentido de que somos hermanos porque tú eres de la misma sangre, sino en el sentido de que somos hermanos en el espíritu. Y lo bonito que hablan muchos de, sobre todo en la primera regla de San Francisco, en el capítulo 11, donde abarca la totalidad de la persona. Cuando yo al hermano, a la hermana, es toda la persona en sí que estoy aceptando y no es un espiritualismo donde a mi hermanito, mi hermanita, le quiero mucho, le amo, no entra en este sentido, sino en el aspecto de que somos hermanos completamente para ayudarnos recíprocamente, para realizarnos como en este proyecto evangélico, de vivir el evangelio en esa fraternidad y sin entrar en un sentido de espiritualidad, donde apunta muchísimo a la solidaridad. Entonces, el amor fraterno no se expresa tanto en el dar cuando en el recibir, les decía antes, en este
de recibir y dejarme ayudar, dejarse amar por el hermano, que por la hermana, en un grupo de hermanos, pero de iguales, que tienen la misma responsabilidad dentro de la fraternidad. Y por eso es que mi salario dentro de la parroquia no viene, cuando aquí la parroquia se hace el cheque de lo que me pagan a mí como párroco, no sale a nombre de Padre Lalo, sale a nombre de la fraternidad, donde cuando, por ejemplo, cuando trabajaba con la arquidiócesis de Washington, trabajaba casi el doble lo que gano como párroco, y por eso yo no tenía que decir, bueno, como yo gano más, tengo más derecho a que me dejen comprar más cosas o tener más otras, sino que va en el sentido de la comunidad para hacerlo, para cubrir las necesidades de todos. En ese sentido de traducir en hechos lo que se vive con el evangelio. Por eso entra no en un sentido de un falso espiritualismo, de hermandad, de mi hermanita, de mi hermanito, sino que hay que traducir en palabras lo que decimos que estamos viviendo en el evangelio, que la forma y vida de los frailes menores es vivir el evangelio, específicamente traducirlo en los hechos cuando estamos viviendo dentro de la fraternidad, un amor fraterno que no se expresa tanto en el dar como en el recibir, como les dije, y donde esa necesidad de amor, de igualdad entre nosotros, se da en el servicio menor. Tengo, por ejemplo, ahora de vicarios a uno que fue párroco por más de 10 años, a otro que fue párroco por como 12 años, y yo que estoy ahora como párroco, donde en el sentido de que dentro de la vida franciscana, dentro de la fraternidad, hoy eres guardián y mañana posiblemente ya no vas a ser el guardián. Hoy es el ecónomo, posiblemente en los próximos 3 años ya no vas a ser ecónomo. Hoy eres ministro general, mañana vas a ser otro servicio, en el aspecto de que entras a una igualdad de no buscar en el sentido una verticalidad, sino una horizontalidad de entre los hermanos. Cuando tenemos capítulo provincial o cuando tenemos capítulo en una casa para decidir las cosas, se escucha a los hermanos, se toman decisiones donde todos entremos. Y cuando vemos estos aspectos de fraternidad, se nos resuena un poquito mucho el aspecto de la sinodalidad que el Papa Francisco ha refrescado en la iglesia, porque no lo ha inventado, simplemente lo ha refrescado, que es muy, muy, muy unido en la espiritualidad de la fraternidad a la espiritualidad de la sinodalidad, donde no es el sentido de democracia, 4 ganaron, 5 no ganaron, sino en el sentido de que a veces tengo que a entender al hermano y apoyar al hermano en ciertas ideas y cosas para poder vivir en ese espíritu de hermandad. Entonces, en el sentido del voto de la pobreza dentro de la fraternidad, es donde entra acá de que las cosas no son mías, sino para la fraternidad. Y en esto lo vemos mucho en la segunda regla de Francisco, en el capítulo 5, cuando apta de poder inclusive aceptar cosas materiales cuando es para beneficio de toda la comunidad. Yo como fraile no puedo tener ciertas cosas, pero podemos tenerlo como la fraternidad. Podemos tener vehículos, podemos tener ciertas propiedades, podemos tener cosas que también se van a utilizar en el ministerio, pero como fraternidad, no individualmente. El carro no va a salir a nombre mío, la cuenta del banco no va a salir a nombre mío, sino que sale para beneficio de todos en la fraternidad. Entonces ahí el voto de pobreza que nosotros hacemos, que a veces la gente no se le llama voto de pobreza, sino sin nada propio, en el sentido de que lo que yo tengo no me pertenece a mí, le pertenece a la fraternidad o al que lo necesita, no necesariamente yo por tenerlo, no es, se cambia del para sí, para los demás. Es otro sentido del aspecto de la fraternidad. Francisco habla mucho de la responsabilidad afectiva de los hermanos. Y esto es importantísimo porque no es solamente que es mi hermano, porque es también hijo de Dios o es hija de Dios. Es mi hermano y es mi hermana en el aspecto que
habla muchísimo del afecto, de también aceptar lo que toda la persona es. Cuanto más amorosamente cada uno pueda querer al otro y nutrir al hermano en el sentido de también apoyarlo en sus ideas, de apoyarlo en sus proyectos, de su realización. Sus gozos son mis gozos, sus alegrías son mis alegrías, sus tristezas son mis tristezas, que es prácticamente la vivencia del Evangelio y de las primeras comunidades cristianas que lo vemos en los Hechos de los Apóstoles. La fraternidad no es una familia, porque no es en el sentido de lazos de sangre, en el sentido natural que nosotros todos tenemos una familia, sino es que es un grupo que se reúne a la voz del Espíritu, como les decía antes, que es inclusive mucho más fuerte que lo sanguíneo. Entonces la fraternidad inclusive entra en un nivel mucho más sagrado que el de la misma familia, porque lo que me une a mi hermana biológica con mi otro hermano biológico es la sangre, que tenemos un mismo papá biológico, una mamá biológica. En la fraternidad no estamos unidos por la sangre, estamos unidos por el Espíritu Santo, por una unión mucho más allá del sentido de ser hermanos espirituales, donde entra un afecto mucho más grande que el afecto de madre con hijo o de hijo con una madre. Y si falta el amor, obviamente en la fraternidad, va a faltar esos vínculos, obviamente, de fraternidad dentro de el sentido de vivirlo, porque es ámesen unos a otros como en el mandamiento del amor, en una forma más íntima con aquellos. El dar la vida, no solamente en el nombre de Cristo, sino también llegar a decir dar la vida por el hermano, dar la vida por la hermana, en el sentido de ustedes como fraternidad, en el sentido de no vivirlo como los frailes o como las clarisas. En la regla del 1221 se describe con esta necesidad que tenían los hermanos de cultivar el afecto entre ellos. Y esto es muy importante. Es en el capítulo 7, y voy a leerlo textualmente, cuando dice: donde quiera que estén o en cualquier lugar en que se encuentren unos con otros, los hermanos deben tratarse espiritual y amorosamente y honrarse mutuamente sin murmuración, y guárdense de mostrarse tristes exteriormente o hipócritamente. Muéstrense más bien gozosos en el Señor, alegres y debidamente agradables. Es este llamado de parte de Francisco de el sentido de fraternidad uno con otros. Cuando los frailes nos encontramos, cuando nos ha tocado la experiencia que uno va y viaja a veces a Italia o a otras provincias, a otro país, y solamente ves el hábito, ya te acercas, hay este sentido como de hermandad, eres mi hermano, y no nos conocemos, no sabemos mucho, pero está ese espíritu que es el que nos une, que somos parte de una misma fraternidad unos con otros. Y el hermano crece, obviamente crece en medida en que los demás le ayudan a crecer dentro de la fraternidad. Por eso la apropiación tanto del sentido individualista, y esto es algo que luchamos muchísimo en Estados Unidos porque la cultura estadounidense es bien individualista. Y entonces a veces aquellos que ya entran un poquito más adultos les cuesta muchísimo más el sentido de la vivencia fraternal. Nosotros como latinos creo que al vivir el latino es más colectivo, es un poquito más fácil ese espíritu, pero es donde la fraternidad no existe el yo, el mi ministerio, mi proyecto, sino es nuestro proyecto, nuestro ministerio. Y cuando hay un hermano que le gusta mucho algo, que es talentoso para algo, los demás hermanos le apoyan, le soportan, le ayudan. Ese es el ideal de fraternidad, obviamente, donde la fraternidad deba estar en función de los hermanos. La fraternidad no está en función de mí mismo, para mí, sino para todos. El hermano tiene que crecer en la medida en que ayuda a los demás, y sobre todo de aquel que lo necesita. Entonces, en este aspecto entra el valor importante en la fraternidad cuando es con los hermanos.
Y a mí me gusta muchísimo porque Celano es uno que habla esto, en la segunda de Celano, en el numerito 175 y la admonición 24 habla del cuidado de los hermanos que están enfermos, porque cuando ayudas a uno que está enfermo, no vas a recibir la misma a cambio de aquel que no puede, porque no lo puede dar, está enfermo. Y entonces cuando le da el cuidado a aquel sobre todo que está enfermo, dice la admonición 24, es donde servimos sin tener que recibir nada a cambio, completamente donde vemos que el otro me necesita, es cuando realmente me necesita y puedo dar más. Entonces la regla no bulada en la que dedica totalmente todo un capítulo al cuidado del hermano que esté enfermo y que hasta inclusive hasta romper cuestiones morales o cuestiones a veces de ayuno para ayudar a aquel hermano que está enfermo. Eso es importantísimo en este aspecto de las circunstancias de vivir este tipo de modelo de evangelio en la fraternidad dentro de las fraternidades. Aceptar también dentro de este aspecto de fraternidad entra las debilidades personales y esto es importantísimo, donde la fraternidad hay que admitir que existe la debilidad, existe el pecado. Todos somos pecadores dentro del hermano. Dicen en México, el que no tiene minga tiene mandinga. Todos tenemos la cola que nos majen. Y el tratar de que no somos un grupo perfecto. La fraternidad no es perfecta. La fraternidad está formada por pecadores y que a mayor o menor medida todos tenemos fallas, todos tenemos debilidades. Y Francisco es consciente de estas limitaciones personales dentro de los hermanos. Y en la regla nobulada, él va desgranando ahí en esta regla una serie de actitudes, porque él va poniendo muy bonito, que ahorita se los voy a leer porque me gustó mucho, donde él pone lo negativo, pero si existe eso negativo, ustedes tienen que ser esto. Y dentro de la fraternidad, dice así en en el capítulo 11 de la regla nobulada. Y guárdese en todos los hermanos de calumniar y de contender la palabra. O sea, está viendo que hay una debilidad que surge dentro de la fraternidad. Somos pecadores, va a haber alguno que quizá calumnie. Dice, pero más bien entre ustedes, dice, empeñense en callar siempre que Dios le dé la gracia. También dice, no litiguen entre sí ni con otros, sino procuren responder humildemente, diciendo, soy un siervo inútil. No sé, que no surja el enojo, no murmuren, no difamen unos con otros, porque está escrito, los murmuradores y difamadores son odiosos para Dios. Y sean mensurados, mostrándose una total mansedumbre para con todos los hombres. No juzguen, no condenen, y como dice el Señor, no reparen en los pecados más pequeños de los otros, sino más bien recapacítense en los propios, en la amargura de su alma. Entonces, en este sentido, Él reconoce que hay limitaciones. La fraternidad no es como este ideal, como cuando a veces uno entra más jovencillo y entra a la vida religiosa, y a veces tenemos el ideal de que todos pues andamos casi como elevados, como santos. Entramos todo el combo, todo lo que traemos. Traemos nuestros talentos, nuestras virtudes, pero también traemos nuestras debilidades, traemos aquellos retos que cada uno, pues cada día vamos entrando en ese proceso de conversión. Y obviamente dentro de la fraternidad, ahí entramos todos y todos tenemos que ir creciendo y vamos experimentando ese sentido de que hay que ir reconociendo que así como tengo yo limitaciones, debilidades, el otro hermano también las tiene. Todas estas miserias humanas forman parte de lo que es la realidad de la fraternidad. Es parte de esta fraternidad. No podemos hacerlas a un lado. El hermano tiene esta debilidad, el otro hermano tiene este, y eso es lo que enriquece, es la ensalada de esta variedad que está encerrada ahí, pero que a pesar de esas diferencias, a pesar inclusive de esas debilidades, el amor une por acción del Espíritu y pretender ignorarlas es como querer taparlas, pues simplemente sin deseo alguno. Ignorarlas no es la resolución al problema. Es acoger
sobre todo al que peca también, en lugar de hacerlo a un lado, en lugar de más bien aislarlo, es acogerlo, inclusive al que peca. El amor desaconseja un sentido de enfado, de chisme del hermano que ha caído, sino más bien que está para levantarlo. El hermano no es el juez, el hermano no es el que dicta, sino que tiene que haber un sentido de apoyo, inclusive aquel, y es donde entra la fraternidad, la corrección fraterna dentro de la vida de los frailes menores. Todos somos pecadores y por tanto todos somos inclinados al mal. Por lo tanto, si yo no he caído en lo que el hermano ha caído, ha sido por pura gracia de Dios, pero eso no me limita que algún día quizá vaya a estar en la misma posición que aquel hermano que ha caído. Entonces la corrección fraterna es parte importante dentro de la fraternidad, que no es exclusiva de una cuestión de autoridad de arriba hacia abajo, que solamente puede hacer el ministro general hacia un fraile o el ministro provincial o el guardián, sino que yo como hermano también puedo corregir a mi otro hermano. Dentro de la fraternidad entra esa cuestión de hermandad, donde yo también puedo llamar a mi hermano y hacer una corrección fraterna y no esperar que venga una corrección de arriba hacia abajo, sino también al estilo horizontal. Ese es el aspecto de la fraternidad. Ahora, entonces, entrando del movimiento, eso voy un poco como rápido porque son muchos elementos de esa fraternidad, de esa vivencia como hermanos de nosotros en la fraternidad, se extiende, se sale. Y esta es la ricura de que se sale con ser hermano también, no solamente con los frailes que estoy ahí, sino con los demás, con otros seres humanos que también son hijos e hijas de Dios. Entonces la fraternidad no se encierra como una burbujita aquí nosotros, nada más viviendo en fraternidad, llamándonos nosotros, sino que se extiende hacia los demás en las relaciones fraternas que tenemos hacia afuera, en nuestros ministerios, a donde vayamos. Es decir, que la humanidad puede también tomar un rumbo en el sentido de fraternidad. Ellos también son mis hermanos, ellos también son mis hermanas. Es capaz de relacionarse de una forma más solidaria entre los demás. Este mismo regalo de fraternidad puede extenderse también a todos los grupos de seres humanos y por eso no tiene sentido dividir a los hombres en clases, no tiene sentido de dividir a los hombres en estancamientos o de aspectos sociales o de estatus o cuestiones, sino que para alguien de la espiritualidad franciscana no existen ese tipo de divisiones, sino todos somos hermanos y hermanas. Por eso el que es hindú es mi hermano, o el que es de la religión musulmana es mi hermana, el que es de otra tradición cristiana no católica es mi hermano y es mi hermana. Todos ellos también tienen un mismo Padre que es Dios. Eso lo manifiesta muchísimo Francisco en la carta a los fieles, cuando él manifiesta ese sentido donde exhorta a practicar el principio evangélico del amor fraterno. Eso está muy expuesto ahí, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, en esta carta que él escribe a todos los fieles y que ha sido tomada por ustedes que son de la Orden Seglar, en un aspecto mucho más importante que nosotros. El hombre no puede ser un lobo para los demás. Dice Francisco en esta carta, no hay que convertirse en este sentido de que yo soy como este lobo que voy a devorarme al otro. Por eso Francisco, el Papa Francisco, no Francisco de Asís, sino el Papa, en sus cartas de Laudato Si, que ha escrito en la otra, se me olvida la última. A ver si Miguel me recuerda. Laudate Deum. Laudato Si, la otra última. Laudate Deum. La Laudate Deum, gracias. En el aspecto de que la cuestión de hermandad del otro, en las prácticas también de cuidado, se lleva completamente al otro también, de vivir ese sentido de paz, de amor, de respeto entre todos, un amor entre todos. Entonces, el camino de encuentro del hombre para convertirlo como hermano traspasa todos los límites, traspasa las barreras humanas que hemos hecho nosotros los humanos. El Evangelio va más allá de todas esas estructuras
que como seres humanos nosotros hemos venido haciendo y ajustando, sino que no hay el que es sarraceno, el que es infiel, el que es no creyente, el que es de otro partido político o el que es de otra nacionalidad o el que es de otra raza. Entramos que todos somos hermanos, todos somos hermanas, y aquí es cuando entonces el franciscanismo, en nuestra tradición, tenemos que ser luz en el mundo en ese aspecto. Para alguien que es franciscano, sea de la primera orden, de la segunda orden, de la tercera orden, no cabe ese sentido de exclusión, de división, de separación. Todos y todas son hermanos, todas y todos son hermanos en el aspecto de que no hay rico, no hay pobre, no hay blanco, no hay negro, no hay cristiano, no hay o no cristiano. Todos en el sentido de que caminamos todos juntos y hay un sentido de verlos como hermanos y como hermanas. Entonces el amor a los demás no puede ser interesado, no puede ser de que yo amo para recibir ese amor, sino que llega lo que llega el cristianismo total, que es amar sin tener que recibir algo a cambio, inclusive en el sentido de aquel que no comulga con mi propia creencia o con mi propia forma de pensar. Y de ahí pasa todavía ya un tercer ámbito que ya no solamente es la fraternidad entre nosotros los hermanos, frailes, sino que ahora llegas inclusive hacia los demás, dijimos, a todo el mundo, y llega inclusive esta fraternidad, esta hermandad, llevar hasta las criaturas. Y es cuando entramos con el cántico de las criaturas, donde la fraternidad para Francisco no se agota en las personas, no se limita a solamente aquellos que son seres humanos, sino que también se sale de las manos y del corazón de Dios todo lo que ha creado, porque de Él sale todo lo que ha creado. Y como viene de Dios, ha sido creado por Dios y yo he sido creado por Dios, entonces también llega el sentido de que lo demás entra en ese aspecto de la fraternidad, donde entra todo el sentido del cántico de las criaturas, hermano sol, hermano agua, hermano fuego, en todos, en las cosas espirituales y corporales, en esta relación no solamente del hombre con Dios, sino todo aquello que ha sido creado por Dios, nos llega también tener esa relación de todo está intercalado en nosotros porque Dios es el origen absolutamente de todo. Los que llegan a la fraternidad para compartir su proyecto son hermanos dados por el Señor, dice el Testamento 14, cuando decíamos, el Señor me dio hermanos, pero todos los cristianos y cuantos habitan en el mundo, hemos dicho, son para Francisco hermanos y hermanas también, y lo lleva entonces al nivel más elevado que es de las personas donde que también todo aquello que son creación de Dios llega también a convertirse en mi hermano y en mi hermana, el cántico de las criaturas. Entonces, la relación de hermandad que liga Francisco con todo lo creado no proviene de una visión poética, romántica, ni de lo que hoy llamaríamos una sensibilidad ecológica. Si Francisco llama hermanas a las criaturas es porque ha experimentado en su cercanía de que ellas nacen y que se hunden sus raíces. El hombre y todas las cosas que hay tienen su raíz en Dios, tiene su origen en Dios y ahí está su raíz. Entonces, Francisco en esta percepción muy teológica, no de romanticismo poético o tanto ecológico, es el lazo fraternal que nos une con los restantes seres, no en la simple naturaleza biológica, sino en que es el mismo creador. Por eso lo manifiesta en la primera regla cuando él lo pone así. Entonces, la fraternidad en este sentido de esta relación de Francisco con la naturaleza es considerada todas las criaturas como hermanos y hermanas y que él no se siente como el dueño de las cosas. Ahí, si las cosas son también vienen de un mismo creador, son mis hermanas, son mis hermanos, yo no soy el dueño y no tengo el derecho de hacer con ellas lo que yo quiera. Entonces, esa relación de yo como ser humano con las demás
criaturas, con todas las demás cosas de la creación, no me llama al dominio, no me llama al querer yo hacer con ellas lo que yo quiera, ser el dueño, ser el señor como los feudales, sino que convive con ellas, aprovechándolas en lo que yo necesite, porque lo necesito nada más, pero no en un sentido de dominio ni tampoco de poder. Entonces cambia completamente la relación de cómo yo manejo las demás cosas. Si tengo un animalito y como ahí una carnita o algo, es porque lo necesito para alimentarme, no en un sentido de dominio, de poder sobre las demás criaturas. Sí, y por eso en el franciscanismo existe y está muy expuesto por el Papa Francisco en los últimos documentos que él ha señalado. De ahí viene esa espiritualidad de ver más allá de solamente la fraternidad entre los seres humanos, sino llevarlo mucho más allá. Este comportamiento con las criaturas no es de una hermandad simplemente fanática, y a veces a mí cuando ponemos la imagen con los pajaritos, ese sentido poético, hay que ver mucho más allá el trasfondo que nos invita a nosotros a un compromiso con la naturaleza, con todo lo que Dios ha creado, de un respeto y de un sentido de hermandad. Entonces, para ir concluyendo, el camino que Francisco va descubriendo en él fue un camino que al él encontrarse con Jesucristo, encontrarse con el Evangelio, él lo lleva a convertirse en esa conversión penitencial que va teniendo a una vivencia de fraternidad, de una vivencia de traer esa fraternidad que vive en la comunión, que es Dios y Trino, a su propia experiencia con otros, de ser hermano y de ser hermana. Y en ese sentido busca el nivel obviamente más allá de una sola organización no sociopolítica o una organización de grupos, sino en un sentido más allá, por el sentido de que es un mismo Padre guiado obviamente bajo el Espíritu y que lo lleva a una radicalidad. El Evangelio se lleva a una vivencia radical concretamente en la fraternidad. Ahí es donde primeramente estoy llamado yo como fraile a vivir el evangelio primero en mi fraternidad, porque sería hipócrita que trate de vivir muy franciscano, muy en el sentido de que con las demás personas externamente y sea candil. En México lo dicen candil, en Costa Rica decimos luz en la calle y oscuridad en la casa. El ser luz afuera y oscuridad en la fraternidad. Si ustedes como fraternidad de seglares que son de la orden seglar, en el sentido de llevarse bien con todo el mundo, pero su fraternidad están esas cuestiones, ahí no va a haber el sentido de una luz en el mundo, de transformación en el mundo. Sabemos muy bien que los primeros cristianos, los paganos, los que no eran, o los judíos, cuando veían a las primeras comunidades cristianas, decían, mírenlos cómo se ama. Era una atracción que había de vivir ese evangelio en esa fraternidad que estaban viviendo los primeros cristianos. Nosotros como fraternidad, nosotros como frailes, las clarisas como clarisas y ustedes como seglares, tenemos que ser esa luz que los demás tengan que decir, yo quiero pertenecer a la orden seglar, yo quiero pertenecer a esa fraternidad. Mírenlos cómo se ama, son tan diferentes, tienen sus debilidades, tienen sus diferencias enormes. ¿Y cómo es que se llevan bien? ¿Cómo es que pueden soportarse y llevarse? Que permitimos que ese espíritu sea el que nos lleve, porque diferencias van a haber, pero en el esfuerzo de una fraternidad que se lleva a las posibilidades de amar al otro, aún en las diferencias que existen entre los demás, y que eso se vaya extendiendo también a los niveles del sistema de la sociedad. La fraternidad creada por Francisco es la historización de uno de los valores del reino predicado por Jesús. Él encarna esa predicación de Jesús en la propia fraternidad que la vive él con los hermanos. Sabemos muy bien, ustedes lo conocen muy bien, que Francisco aún en vida tenía ciertos hermanos que le sacaron muchas canas, pero no dejaba de amar a ese hermano y a esa hermana aún de las diferencias. Los valores evangélicos que subyacen en este concepto de fraternidad
que Francisco nos ha legado y que nos toca a nosotros ahora vivir, tienen que ser recreadas en una forma nueva, distinta en el siglo XXI, obviamente. Él vivió en su época, como él lo dijo, yo ya viví lo que me tocó vivir, traté de vivirlo de la mejor forma. Nos toca a nosotros en nuestros contextos culturales y donde vivimos y en el siglo que vivimos, de vivirlo de la mejor forma que podamos, esos valores de la fraternidad sobre todo, después de Jesús, y no verlo como una utopía, sino sentido concreto en una realidad donde sí se puede vivir en el día de hoy y de mañana. Y es ahí donde entra la gran diferencia de una comunidad nada más a un sentido de fraternidad. No es simplemente la comunidad, un grupo de seres humanos que viven en común ciertas cosas, pero el sentido de fraternidad, este no es mi persona, este no es simplemente alguien más que pertenece a mi comunidad, sino es mi hermana, es mi hermano, y está el valor en ese concepto enorme por Jesucristo, que es nuestro hermano. Y al ser Jesucristo mi hermano, al ser Dios mi Padre, tú eres mi hermana, tú eres mi hermano, y entonces entra totalmente un concepto más allá de lo que es simplemente comunión. En esta comunión que vivo con Dios, una comunión íntima, y que la vivimos en la Eucaristía, donde vivo una comunión, donde comulgo a Dios mismo, me tiene que llevar a un sentido hacia los demás, una comunión con el otro. Y en la fraternidad eso se hace mucho más fuerte porque es con el hermano, es con mi hermana, donde estoy llamado a vivir esa comunión que vivo con Dios en el aspecto de la fraternidad. Entonces aquí voy a parar yo porque prefiero más, si hay alguna preguntita, alguna cuestiones que pueda contestar con ustedes, sobre todo de mi vida. Viví como fraile primero en México y después me salí por cuestiones personales de un asunto en mi familia y volví a regresar ya en este país. No ha sido fácil en el aspecto de que como latino vivir en una fraternidad o en una provincia anglo, un nuevo idioma, una cultura distinta, diferentes formas de concepción de verlo, inclusive una forma distinta de vivir el catolicismo. Entonces es donde a veces la corrección fraterna, pero la perfecta alegría llega a tomar parte dentro de la misma fraternidad. Y el aspecto también de la minoridad también lleva a involucrarse dentro de la fraternidad, porque todo está conectado con la fraternidad. Los otros valores de nuestra espiritualidad franciscana entran todos, hacen un meollo en el sentido de conexión con la fraternidad. Todo tiene sentido por la fraternidad, si no, no tendría sentido. Fray Lalo, muchas gracias. Entonces creo que es el momento para que prendan sus cámaras nuevamente, sus Sí, porque hay que verle la micrófonos. cara, porque yo nada más veo puro nombre. Claro, eso, muy bien. Y podamos preguntar, yo creo que es el momento también para las preguntas, el momento para los aportes. Pero no eh, pregunten pecados, todo está bien. Generemos un espacio de conversación que creo que es bien interesante en esta tarde, aprovechar la presencia de Fray Lalo en esta tarde. Entonces, Vicky, listo, vayan levantando sus manos. Gracias. Tengo una pregunta con tres términos que parecieran sinónimos, que son orden, fraternidad y hermandad. Sí, a medida que nos fueron presentando la temática, pues me surgían esas inquietudes con las tres palabras que empezaron como a... Viene, la estructura del orden viene por la cuestión de que hay que buscar una estructura, entonces la fraternidad pasa por cuestiones de términos ya canónicos y de estructura a llamarse la orden. Y la cuestión de comunal, acuérdese que en la misma época, ya desde la viene el Imperio Romano, existían ya ciertas formas de unión de grupos, personas que se unían con un mismo sentido, de buscar un mismo interés, e inclusive para ayudarse mutuamente, pero también para salir a la defensa en cuestión. Entonces,
En la época medieval se toma muchísimo de lo que ya venía desde el Imperio Romano y se van creando las diferentes agrupaciones de grupos. Y que no son exactamente lo que es la fraternidad, obviamente. Inclusive en la época de Francisco, acuérdese que surgen los comunes, que era este grupo ya que se estaban que no eran de los feudales, que eran los de arriba, las de la nobleza y los que tenían todas las propiedades. Estaba el señor feudal, que era dueño de todo un territorio y donde inclusive toda persona que vivía dentro del territorio del señor feudal, él era su dueño. Ustedes son míos. Ese sentido feudal, no es el sentido de hermandad. Y cuando surge la cuestión de los comunes es de que todos somos, por el sentido sobre todo político. Y Francisco con su familia, con su papá, él está en esa lucha social que ya existe en Asís y fueron los que inclusive ayudaron a fundar el pueblo, la ciudad de Asís. Entonces él ya tiene esa experiencia por ahí un poquito, pero cuando unido con el Evangelio viene completamente en el sentido de la hermandad, en el sentido de el hermano y de la hermana. Entonces son diferentes, después ya la orden viene el sentido estructurado con lo que yo tengo un poquito conocimiento, porque no soy experto en franciscanismo, es el sentido ya de lo canónico de la estructura de la orden. La orden ya estaba estructurada, de que así se le llamaba al sentido de estas congregaciones religiosas. Hoy en día se llaman congregaciones religiosas. Antiguamente existían lo que eran las órdenes, entonces orden de frailes menores, y no se mantiene el sentido de un término de fraternidad, pero hasta ahí es lo que puedo contestar. Tal vez un experto le hará ya más una explicación más profesional que la mía. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Alfonso, Gracias, querido hermano Miguel. Inicialmente agradecer esta temática tan importante y de actualidad que el hermano Lalo nos presenta hoy y refleja el pensamiento de Fernando Uribe cuando en su libro trata sobre la fraternidad como una actitud de vida para con los demás. Y yo estaba también por hacerle la misma preguntita que hizo la hermana anterior, porque hay una confusión. La gente a veces confunde hablar de comunidad y hablar de fraternidad y de hablar de grupo. Según Fernando Uribe, cuando se habla de comunidad, que Francisco poco la usa, el término que más usa Francisco en los 4 documentos escritos por él, como la regla bulada, la no bulada, el testamento y la carta a toda la orden, el término que él usa es fraternita, porque le da el énfasis al hermano, ¿verdad? Entonces, la comunidad es un término canónico que establece unas normas de convivencia en los hermanos. Es estática. En cambio, la fraternidad es un término dinámico que invita a la relación fraterna como le entendió Francisco. Obviamente que la fraternidad tiene un esqueleto sobre el cual funciona, pero sin desatender la parte fraterna. Entonces yo le agradezco mucho si podía en breves palabras decirnos por qué la regla bulada, que fue un documento muy canónico, Francisco solamente aparece 4 veces ese término, no siendo canónico. ¿Por qué Francisco, a pesar de eso, él entiende la espiritualidad y la relación fraterna que tiene un aspecto fundante, que es la fe y el aspecto de la paternidad de Dios? Es muy difícil, queridos hermanos, ya para terminar, que a veces nos quedamos como hermanos, nos quedamos entre comillas como hermanos, hablando de fraternidad y a veces entendemos la fraternidad como comunidad. El término fraternidad va mucho más allá del simple hecho de convivir
en una comunidad. Muchas gracias. Correcto, ¿no? En ese sentido es simplemente comunidad, vivimos cosas en común. Estamos ahí haciendo comunidad. La fraternidad lleva un sentido concreto, no de mi hermano y mi hermana, sino en el sentido de valorar a la otra persona completamente como creador, como imagen y semejanza de Dios, pero que también tus gozos, tus preocupaciones, inclusive tus debilidades, me hacen también formar, son unidas y acogidas entre sí, porque si no nos quedaríamos simplemente como una cuestión de mi hermanito y mi hermanita nada más. Tú lo has manifestado muy bien en el aspecto del sentido que hay una estructura. Tú mismo contestaste esa pregunta en la regla, al pobre Francisco, acuérdese que fue movido a tener que reducir la regla, hacerla más en un sentido canónico, porque tenía que estar moldeado bajo una estructura obviamente canónica para ser reglamentada. Entonces, mucho de la parte de la espiritualidad total no está reflejada dentro de la regla porque entra impulsado prácticamente a tener que meterse en el momento que, digamos, en ese sentido, en aquel entonces el Vaticano le pedía o le forzaba a hacerlo. Pero gracias a Dios existe esa parte que nos lleva a nosotros a hacerlo, y las constituciones es donde trata de explicar muchísimo más ese aspecto. Y para nosotros obviamente rige sobre todo no solamente la regla, sino también los demás documentos que nos ayudan a comprender estos aspectos de la fraternidad, porque no solamente es el estar todos juntos en pelota, diríamos en mi tierra, ahí juntos nada más como estamos, nos reunimos un grupo, estamos aquí en comunidad, sino que el hermano que tengo a mi derecha, el hermano que tengo a la izquierda, en ese sentido es también el aspecto de lo que le pasa a él, lo que vive él, me pasa a mí, lo vivo yo. Y bueno, entra dentro de las mismas debilidades que tenemos y nuestras carencias. Y no es fácil. Nadie está diciendo que es facilísimo. Inclusive ustedes con fraternidad, en el sentido de la convivencia que tienen, saben que nuestras debilidades, nuestras carencias nos chocan. Somos seres humanos y van a haber desacuerdos y va a haber el carácter de esta hermana o el carácter de este hermano, o esta que huele así, o esta que siempre habla y habla cuando se va a callar, qué sé yo. Eso me ayuda a crecer porque veo que el hermano me ayuda a crecer en mis virtudes evangélicas. Entonces va mucho más allá que la mera comunidad. Entre nosotros como franciscanos, el sentido de comunidad, de palabra comunidad, no se utiliza, no se debe utilizar más que fraternidad, porque lleva mucho, es un nivel mucho más allá del solamente común o de comunidad. Gracias, querido hermano Lalo. Andrés, Gracias, Fray. Fray Lalo, buenas noches. Gracias por la exposición. Y yo creo que me ha dado usted una respuesta muy importante a una duda que he tenido durante el diplomado, y lo voy a poner en contexto. La fraternidad es sinónimo también, o yo creo que un ingrediente de esa fraternidad es la identidad. Y San Francisco, cuando empieza esta comunidad de franciscana, yo creo que él entendió en su corazón cuando el Señor le dijo que había que construir la iglesia, o reconstruir la iglesia más bien. Y esta identidad nos lleva a nosotros a seguir la vida de nuestro Señor Jesucristo al modelo o al modo franciscano, que es vivir tal cual como nos lo ha manifestado y lo dio en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en ese orden de ideas, yo siempre he dicho acá, bueno, nosotros somos una comunidad franciscana, somos parte de la Iglesia Católica, y pues desafortunadamente hay protestantes, hay musulmanes, hay ateos, hay gnósticos y una cantidad de hermanos que a todos los amamos y oramos por ellos, pero yo decía, bueno, ellos están en el error y ellos, muchos de ellos, como por ejemplo los islamistas, no descansan en buscar acabar con nosotros porque nos tratan como los infieles. ¿Qué hacemos ahí? No, es que hay que amarlos a todos, hay que amarlos a todos. Y yo creo que nos quedamos en ese 50%. Incluso hubo una clase aquí en donde solamente fue, si usted no ama, entonces usted no es cristiano católico. Si usted no quiere al hermano, usted no es cristiano católico. Si usted no atiende al pobre, usted no es cristiano católico. Sí, sí, ya entendimos que pues San Juan nos lo dijo en el Evangelio, Dios es amor. O sea, el amor, dijo el Señor en su último mandamiento, en la última cena, nos dice, ámense los unos a los otros. Hasta ahí está claro.
Pero cuando usted habló sobre la corrección fraterna, yo dije, ese es el punto que me faltaba de pronto por describir ese otro 50%. Porque traigo a mi mente San Juan, el evangelista, el precursor, que murió por decirle a, a, a Herodes que estaba cometiendo un pecado. Y se lo dijo así, él fuera el rey o el emperador o el gobernante, lo que fuera, se lo dijo con corrección fraterna. Él no se puso a hacer como hoy muchas veces en la iglesia uno ve paz y bien. No, él dijo las cosas porque por algo el Señor estableció unos mandatos y él dice cómo debemos vivir de tal manera, y por eso el franciscanismo se identifica con el evangelio como lo vio nuestro Señor Jesucristo. Y lo mismo nuestro Señor Jesucristo fue crucificado no solamente por nuestros pecados, sino también porque los judíos no les decía sepulcros blanqueados e hipócritas. Sí, pero él nos ama a todos, pero cuando él tenía que decir las cosas con corrección fraterna las decía. Y le voy a dar otro ejemplo porque Dios me dio la bendición de conocer su tierra en Ciudad Colón, cerca de San José de Costa Rica, y en un transporte que nosotros tomamos, disculpen que sea tan extenso, pero es que yo doy gracias a Dios porque ya me puso otro 50% a través de usted, Fray Lalo, y esa persona hablaba de la fraternidad. Interesante, pero eso era un convencimiento y nos quería vender como la idea, y sabes, cuando que nosotros dijéramos, venga, ¿dónde hay que ir? Pero esa fraternidad era un grupo de personas, era un sincretismo de todas las religiones, en donde ellos iban allá y compartían, y leían la Biblia, y cantaban, y hacían yoga, y una cantidad de cosas. Entonces uno dice, no, esto no es así, esto no es de Dios, esto no es una verdadera fraternidad. Y yo les digo una cosa, esta persona yo sé que están convencida de lo que hacen más que nosotros los católicos, que yo sé que si yo voy con mi Biblia a hablar allá de Dios, de la Santísima Virgen María, de San José, de los sacramentos, me sacan a patadas. Entonces, yo creo que la identidad como franciscanos es vivir la vida como nuestro Señor nos la enseñó en el Evangelio, sin negociar absolutamente nada. Sí, a todos hay que amarlos, ni más faltaba, porque todos somos débiles y todos estamos con el pecado original y todos estamos propensos a caer en el pecado. Ninguno de nosotros es santo, queremos llegar a la santidad, pero eso no quiere decir que vayamos nosotros a negociar nuestra identidad franciscana, nuestra identidad católica, cristiana católica, para poder nosotros amangolarnos con los demás como si fuera, como lo dije hace un momento, una filosofía de paz y amor, porque de eso no se trata. Nos amamos porque somos pecadores y amamos al pecador, más no el pecado. Le agradezco, Fray, porque la corrección fraterna era lo que faltaba por complementarme a mí, el amar a los demás, independientemente de los pecadores o de lo equivocados que estemos en esta vida que el Señor nos ha otorgado. Muchas gracias. Nada, Miss, ahí gracias, Andrés. Te agrego nada más que en la corrección fraterna hay pasos a seguir. El anuncio es una cosa y la corrección fraterna es otra. Porque acuérdese que cuando Francisco nos manda en regla, vayan entre aquellos que no son cristianos o entre los demás, nos invita primero, dice, vayan y vivan entre ellos. Vivan en ustedes, entre ellos, y no en el sentido de yo voy a ir a evangelizar o yo voy a ir a convertirlo, sino primero lo que invita es vaya y vivan entre ellos. Y ellos van a observar cómo viven ustedes. Y esa forma de vivir ustedes, de fraternidad, de hermanos y hermanas, es lo que va a llamar el gusanillo la atención en los demás. Y entonces, al verlos ahí, es la historia de este que cuenta cuando el fraile que quería ir a evangelizar, y ya tenía cansado al pobre Francisco, y Francisco un día le dijo, pues vámonos, y se fueron a la plaza caminando un día, caminaron por toda la plaza de Asís y se regresaron a las afueras donde vivían, y el frailecillo le dijo, pues ya no era que íbamos a ir a predicar, dice, no, ya nos vieron. El primer objetivo es de vernos que realmente estamos viviendo como hermanos y hermanas entre nosotros en la fraternidad. Primero, de que siendo tan distintos, siendo tan diferentes, podemos dejarnos acompañar bajo el Espíritu, que es el que guía la fraternidad. Entonces aquí vienen los dos elementos, que es muy distinto con lo que usted hablaba de una razón, la fraternidad, porque hablamos de diferentes creencias religiosas. No, eso no es fraternidad, porque fraternidad tiene dos elementos importantes, que es un mismo Dios creador y un mismo Espíritu Santo que nos acompaña. Tiene todo un sentido teológico.
Y en el aspecto de la corrección fraterna, cuando yo corrijo al hermano o a la hermana que son parte de mi misma fraternidad, de mi misma comunidad, donde primero le hago una corrección, yo primero, no públicamente. Yo no voy a llegar a corregir delante de los otros que no creen igual que yo y a decirle ustedes son erróneos, están mal, qué sé yo, porque la fraternidad, la corrección fraterna lo primero que pide es en privado. Yo voy donde aquel hermano, pero el primer paso antes de eso es vivir entre aquellos, entre los demás que están ahí. Quiere decir ser luz en el mundo. Ellos tienen que ver que nosotros llevamos y van a decir, hay algo distinto en ti. Tú eres maestro igual que todos los demás maestros, eres albañil, eres abogado, eres doctor, pero hay algo que es distinto a todos los doctores. Hay algo distinto que tú no eres igual que todos los maestros o todas las secretarias o todos los albañiles. ¿Qué es? ¿Qué es lo que llama la atención? Y eso va a picar el gusanillo de esas personas. Y cuando esa persona se llega, se acerca y te hace ya, tú dices, aquí ya tengo el terreno listo. Y entonces sí entras con todo. Pero antes de eso, antes de que hablar con palabras y decir, tienen que verlo en nuestras fraternidades y en nuestra vida. Por eso les decía el ejemplo, aquí somos varios frailes trabajando. Si nosotros nos llevamos en una atención, la gente lo va a ver. Las predicaciones que yo haga, el ministerio en la parroquia, las homilías que yo dé, por muy santas y muy lindas, de que tienen que amarse entre ustedes, que trata, y nos ven a nosotros, que no, yo no le hablo a este fraile, no le hablo al otro fraile. Eso lo que hice con la mano lo borra con el codo. La misma situación es entre ustedes como igual un evangelio viviente dentro de ese aspecto. Pero bueno, qué bueno que le ha servido y acá estamos ahora, caminar juntos. Creo que aquí sigue ¿quién? ¿Eduardo? Eduardo, Gracias, Fray. Muy bien. Dios le pague. Buenas noches, Fray, paz y bien. Así Eh, bien. Fray, pues escuchando con todo este orden de ideas que estoy aquí como tratando parece todo como lo mismo, pero es distinto, ¿cierto? Hablar de fraternidad, comunidad, hermandad, pero bueno, de pronto quiero como aterrizar un poquito más en cómo, y yo creo que usted nos dio alguna idea de lo que usted vive allá y ha vivido en varias fraternidades franciscanas, pero en sí, cómo vivir la fraternidad en comunidad, ¿cierto? Vivir esa fraternidad. Y más específicamente, de pronto, ¿qué sentido tiene la fraternidad en la comunidad? Gracias, Fray. Sí, gracias Eduardo. Pues no es fácil vivir este sentido de fraternidad. Hermandad son cuestiones ya de nombre legales. Tal vez tenían un mismo ideal, pero hoy en día sabemos que una hermandad simplemente es como un grupo de personas que tienen un título que se dedican a cierta cosa específicamente y lo llaman como una hermandad, más que todo una cuestión jurídica. Ah, pero en el sentido de la fraternidad, es que es vivir el evangelio, va unido, porque acuérdese que la forma en que Francisco trata de vivir el evangelio va muy unido a vivirlo en una forma de modelo en fraternidad. Es vivir el evangelio como, ¿cómo lo voy a vivir el evangelio? En fraternidad. Entonces, los valores del evangelio van unidos completamente a la fraternidad. Yo no puedo decir que yo sigo el evangelio, trato de vivir el evangelio y no ser o no vivir en fraternidad con el otro, porque va completamente entrelazado y lo que nos hace simplemente ir caminando y a tromposones vamos haciéndolo. Usted lo mismo lo ha dicho, no es nada fácil el sentido de cómo vivirlo. Sobre todo ustedes que cada uno vive en diferentes casas o lo que son los hermanos seglares, viven en diferentes lugares con diferentes trabajos. ¿Cómo vivo esa fraternidad en comunidad? Esta es cuando lo vivieron los primeros cristianos. Las necesidades de uno son las necesidades de todos. El gozo de uno son los gozos de todos. Primero está el bien de todos antes que el mío. Es que a mí me preocupa, así tiene que ser, porque a mí me gusta así, porque así es como esta es mi idea y tengo que ganar esa idea. Es la diferencia entre una comunidad o una hermandad. Hermandad se pelean por quién va a ser el jefe de esa hermandad, quién es el que va a llevar el estante de no sé qué en tal procesión. En el sentido de la fraternidad siempre es un hermano nuestro, fue elegido para algo, tiene un talento
qué bueno, me gozo con él, ¿no? Lo mismo que Francisco estipulaba en la regla, donde que no haya calumnia entre ustedes, que no haya murmuración, que no haya, sino que más bien que haya alegría, que un hermano va a hacer tal cosa, va a realizar lo otro. Y no es fácil porque es una lucha con nosotros mismos primero, por el ego, del yo querer o mis necesidades afectivas mías, con siempre está el otro primero que yo. En la fraternidad primero está la hermana que yo, primero está el hermano que yo. Y eso es una lucha de todos los días, todos. Yo en mi fraternidad con los hermanos como ustedes dentro de la vida de fraternidad como seglares que lo viven. Es una lucha siempre de todos los días y que solo el Espíritu Santo, que solo Dios puede mover. Por eso es la distinción a muchas organizaciones, qué sé yo, sociales. Es el Espíritu Santo el que hace esto posible, dejarnos que Él actúe en nuestras comunidades. Creo que están las clarisas. Las hermanas clarisas, sí. ¿De Pamplona y de España o es que hay algunas que son de allá en Colombia? De Pamplona, Colombia. Ah, ok. Padre, pues dos aspectos que nos llamaron la atención, que es donde habla que el amor de Jesús es gratuito y universal, y que de ahí fue donde Francisco sacó de amar a los hermanos con sus diferencias, ¿no? Y también ese aspecto donde nos hablaba de la afectividad, o sea que mirar la alegría de mi hermano como la mía, o mirar esto, también su tristeza como si fuera la mía, o su dolor, pero para eso pues tiene uno que tener pues una espiritualidad muy clara, o sea, como ir creciendo mucho en el seguimiento a Jesucristo, porque es como decir, solo más preocuparse por mi hermano que por mí mismo, ¿cierto? Y también ahí pensaba que, pues, uno la vive con las hermanas que viven, la fraternidad, pero también, pues, según lo que nos explicaba, entendía que también con las personas que vienen, pues, a encomendarse o a comentar sus problemas, porque uno lleva eso a la oración y siente como ese dolor del sufrimiento de las personas. Sí, hermana, es gratuito, porque un Dios que siendo Dios se da libremente, sin condición. Dios se encarna. Dios que siendo Dios quiere hacerse uno como nosotros, para simplemente por amor. Es la encarnación, es el misterio de la encarnación. Y que este Dios no le basta salvarnos, sino que este Dios va más allá y se queda en un pedacito de pan, la Eucaristía. Todo por amor, un Dios que se da completamente. Entonces, yo como cristiano, yo como hijo, hija de Dios, estoy llamado, es lo que en este aspecto y como bautizado, en poder también amar gratuitamente, donde no es solamente el dar por dar, sino en el sentido que es para todos y es universal, sin condicionar. Entonces es el mismo que está dando el ejemplo, el mismo que es modelo, es el mismo Dios. No es una cuestión que está dada por allá, sino que él mismo ya con su ejemplo lo está dando y que Jesús concretamente viene a hacer la voluntad del Padre. Jesús viene exactamente con el mensaje de que este Dios de amor es para todos. Y por eso es para Zaqueo, es para Mateo, es para el ciego, es para el paralítico, es para todos aquellos que en el momento de la sociedad de la época judía eran excluidos. Porque acordémonos bien que el que era paralítico, el que era ciego, el que era manco, eran considerados fuera de la comunidad porque supuestamente usted estaba así por pecador. Usted está ciego, usted está paralítico porque algo cometiste, algo hiciste, y si no fue tú, tu papá, tu mamá, todo lo que se llama la retribución intrateológica y que Jesús viene a decir otra cosa completamente, a cambiar esas estructuras de donde es un Dios para todos. Y si yo soy un discípulo de Jesucristo que sigue al Maestro, estoy llamado a vivir esta forma de vida. Es que es una forma de vida.
Y en esa forma de vida tengo que conectarme, tú lo has dicho muy bien, yo no puedo dar lo que no tengo. Si yo no estoy conectado con el Señor, con el de arriba, y no me abro a la acción del Espíritu Santo, no voy a poder amar al otro, no voy a poder dar la vida por el hermano, a dar la vida por la hermana. Y entonces, si yo no puedo dar lo que no tengo, tengo que tener esa relación con Dios que me tiene que llevar al horizontal. Y por eso es importantísimo cuando en dirección espiritual o muchas veces cuando uno va, el director espiritual, bueno, ¿cómo está tu relación con Dios? Tu oración personal y después cómo está la comunitaria. Pero si yo nada más rezo lo comunitario, nada más rezo lo que tengo que rezar con la comunidad y estoy en la parte con Dios, mi conexión con Dios, entonces ahí es donde va a estar. Es como la arañita. Ustedes saben que las arañas primero tiran un hilo, ¡pa! Y baja ese hilo. Y después empieza a tejer la telaraña alrededor, pegada hacia los lados. Usted quiere atrapar a la araña, lo que sea, usted le corta un ladito y la telaraña lo que hace es como encogerse. Le va agarrando el otro ladito y todo, pero la arañita, ¿dónde se va? La arañita se va para el centro. Y uno dirá, ¿por qué esa araña tan tonta se va para el centro? ¿Por qué no agarra hacia la pared y se escapa por la pared? No, ella se va al centro, porque la araña donde va a huir es por el hilo que ella tiró primero, el hilo del centro. Por ahí donde va a escapar la araña. Por eso la araña se va al centro. En el centro está el primer hilo que tiró. Y esa es nuestra relación con Dios. Si yo me desconecto de aquel que es el que me va a dar la fuerza, de aquel que me va a poder ayudar a vivir esta forma de vida, no voy a poder con el hermano, no voy a poder con la hermana, porque las diferencias son tan grandes que ahí es donde está la diferencia con otras agrupaciones fuera. La fuente de todo de nosotros viene del de arriba, del que me conecta, de Dios, de ese viene para yo poder aceptar esta hermana que está jode y molestando y dele todos los días y que yo ya no aguanto. ¿Cómo le hago para poder? Solamente esa conexión con Dios me puede llegar a amar a esa hermana o ese hermano a ver a Cristo en él o a ver el rostro de Cristo en ella. Y es mi conexión. Entonces tú has dicho algo muy, muy, muy cierto. Nosotros por nuestras propias limitaciones no podemos. Lo único que tú y yo podemos ser muy orgullosos, que es mío, mío, mío. Lo que yo puedo decir es de Lalo y solamente de Lalo. Y mío, mío es mi pecado. Todo lo demás no es mío, es de Dios, viene de Dios. Toda aquella buena sonrisa, aquella amabilidad, aquel favor que le hice a la hermana, aquel buen gesto que le hice al otro, eso no es mío, eso es de Dios. Yo simplemente fui instrumento de que Dios obrase. Entonces, una fraternidad muchas veces cuando está, es que la oración en la fraternidad, la relación con Dios hacia arriba, no está bien fortalecida para poder cubrir las diferencias. Van a haber siempre y en todo lugar. Y lo que hoy, los grandes retos que tengo ahora no van a ser los mismos que los retos cuando yo tenga dentro de unos 20 años. Van a ser muy distintos. Los retos que yo tuve como fraile cuando viví en México son muy distintos a los que vivo cuando vivía aquí en Washington y ahora los que vivo acá en California con otros frailes. Entonces son retos grandes que ¿quién lo mueve? Solo el Espíritu Santo puede hacer lo posible. Por nosotros, por nuestra condición, no podemos. Usted ha dado algo muy, muy cierto, que no es por nuestras propias fuerzas, es por dejarnos que Dios actúe en nosotros. Que la fraternidad es una forma de vida que lo lleva el Espíritu Santo, no lo lleva a nosotros. Y por eso llevamos ya 800 años, donde empezó con Francisco y hasta el día de hoy seguirá en el aspecto de que, y un papa que lo quiere impulsar a toda la iglesia, con un sentido de sinodalidad, de un sentido de que somos hermanos y hermanas y una forma de vida que la iglesia también tiene que vivir. Sandra, creo, ¿no? Sí, Gracias. Sandra. Porque ya casi son las 3. Sí, ya. Dos preguntas quedan y ya. Listo. Vale, gracias. Bueno, Fray, muchas gracias y gracias a todos por este diploma. Sandra, Alguien que me Sandra, traduzca porque Estoy no. viendo diosualidades, no casualidades, Sandra. sino diosualidades, o incluso en la página es que... ¿Aló?
Es que estás teniendo problemas de conectividad, entonces se te escucha Cortado y como extraterrestre. cortado. Espérate, miro a ver si colocando el audífono se oye mejor. Ahí se Ok, oye mejor. claro que sí. ¿Ahí ya se oye mejor? Sí. Sí, perfecto. Listo. Decía yo que para mí esta clase de hoy ha sido diosualidad, no casualidad, sino diosualidad. Hoy escribí en la página precisamente invitando a reflexionar sobre qué es la fraternidad en la OFS y qué es la fraternidad en el mundo, ¿sí? Entonces, para mí es un regalo. Encontré lo que necesitaba, encontré en el hermano Fray Lalo las respuestas que yo quería escuchar realmente. Y pues necesito intercesión, o sea, realmente lo que quiero hablar es eso, necesito intercesión en un par de puntos y son los siguientes. Uno, pues tengo una pequeña pelea para enfrentar frente al tema de la fraternidad, entonces quiero que intercedan por mí, que me ayuden con la oración para hacerlo de una manera que dé fruto y no que genere conflicto. Entonces, quiero ese apoyo, ¿sí? Porque sí, porque es que sé que me puedo enojar y no quiero. Y segundo, no, es que es verdad, entonces por eso necesito intercesión. Y segundo, hay un punto que tocó Andrés, que también no creo en la casualidad, sino en la diosualidad, y es el tema del Islam. El domingo, voy a llorar. Bueno, hace días, a través de las páginas que edito, yo lo que coloco en la orden, lo coloco también en un Instagram mío, y en ese publico un poquito más porque entro más yo, ¿sí? O sea, si hay cosas que yo digo, esto no lo puedo colocar en la fraternidad, o sea, solo para el Instagram porque no voy a generar conflictos donde no los tengo que generar. Pero allí me empieza a seguir una página de vida islámica, me empiezan a seguir, empiezan a dar likes, empiezan a enviar mensajes. Y yo no le vi inconveniente hasta que una persona que lo vio me dijo, bloquealos. Y yo dije, ¿por qué? Solicité una recomendación de alguien que tiene pues una autoridad importante y la recomendación también fue bloqueada. Yo no quiero atraer la atención de estas personas hacia mi ciudad o hacia alguien en particular porque sabemos que nos matan. Si fuera por mí sola, no importa, pero me duele porque digo también, ¿cómo llegar a estas personas que sabemos que nos matan sin asumir los riesgos para las personas que tienen que enfrentar la situación? ¿Sí me entiendes? ¿Cómo poder tocar esos corazones y acercarlos a Dios o cómo comprender su concepto de Dios y poder llegar a un acuerdo donde sea viable el amor fraterno, donde sea viable el seres hermanos, sino como hijos de Dios por el bautismo, sí como criaturas, como lo propone San Francisco, o como hijos de Dios, porque para mí simple y llanamente Dios nos creó y ellos tienen su concepto y nosotros tenemos los nuestros, pero hay un amor y realmente me ha costado lágrimas y me ha costado ahogo al momento que los bloqueé en la página y me duele, o sea, me duele profundamente porque yo digo, son personitas que no los juzgo, pero en mi criterio están equivocados, porque tengo entendido que también el Corán dice claramente no matarás. Entonces, allí hay algo donde vení, tenemos que tratar, pero sin arriesgar. ¿Sí me entienden? Entonces, se me genera un conflicto muy profundo y también deseo pedir intercesión y mucha oración para que logremos encontrar esa manera de detener esa barbarie que tenemos en Gaza y detener esa barbarie que tenemos en el mundo, pero desde mí, desde algo que es sumamente chiquito, expreso lo que sentí y expreso el dolor y pido esa intercesión porque ¿cómo llegar a esos corazones? O sea, es una misión grandísima. Lo que decías ahorita de la sinodalidad, de cómo trabajar por un todos, ese todos es un deseo que yo tengo en el corazón, que esta semana en la clase pasada se tocó el tema de que en la oración nosotros tenemos que poner desde el corazón. Y pues ese es un deseo de mi corazón, ese todos. Pero yo sé que hay situaciones tan complejas como la que se tocó hoy, que la tocó el hermano Andrés,
Y pues nada, quería como dejar ese par de intenciones para que me ayuden a orar. Básicamente es eso, porque sé que es muy complicado como para entrar en detalles, pero yo sé que Dios sí sabe lo que no sabemos y Dios sí puede lo que nosotros no podemos. Gracias. Viviana, Gracias. creo que queda Viviana. Sí, para darle, porque ya, si me Viviana, meto sí, toda ya, la parte de ya, ecumenismo es otra sí. clase. Viviana, Viviana, Hola, te es que no escuchamos, prendo la cámara, no prendo te la cámara escuchamos. porque mis datos no me dan. Dale, dale. Estaba escribiendo la pregunta porque pensé que no iba a poderla expresar. ¿El vivir en fraternidad con mi fraternidad me aísla de alguna manera de vivir en fraternidad con la gran fraternidad que es la Madre Iglesia? ¿O el ser fraternidad y franciscano me debería extender mi vida al que no es y aceptarlo como hermano de otra casa? Creo que No ya lo sé. respondió las hermanas Clarisa. Yo creo que sí, porque acuérdese que no está bajo nuestras propias fuerzas. Primero se empieza desde lo local, se va extendiendo. La primera parte donde Dios te llama a hacer fraternidad es tu primera en tu familia. Primero en tu matrimonio, porque a veces ahí hay que practicar los valores de la fraternidad. A veces hasta con los mismos hijos y en la familia. Y sobre todo a veces los latinos, nosotros cuando le decimos al hijo, así es porque yo soy su papá y cállese. Creo que ahí no estamos haciendo ni siquiera fraternos en ese aspecto. Y así nos han criado, así me decían a mí y punto. Hasta qué punto estamos entrando en esa fraternidad con nuestros propios hijos, entre la misma familia. Y después, obviamente, en las mismas fraternidades en la iglesia y se va extendiendo. Mire, lo primero antes de que salir, ¿cómo trato yo de salvar a aquellos y ayudar a los otros? Primero es nosotros empezar a vivir en nuestro propio metro cuadrado. Los cursillistas hablan mucho de eso. Hay que trabajar tu metro cuadrado primero. Y yo no puedo cambiar el mundo, yo no puedo cambiar las relaciones. Cuando hablamos del Islam y todo esto hay que tener mucho cuidado porque es mucho político religioso y se mezclan las dos cosas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Y no todo mundo es así. Yo tengo muy buenos amigos que son de la religión, que son musulmanes y son excelentes personas y son mis amigos. Entonces, cuando en las tensiones que hay en todo, como también lo hay entre los católicos, los muy fanáticos, los muy de izquierda, los muy de derecha, y qué sé yo, podemos entrar en un conflicto por ahí. Lo que yo sí puedo hacer es vivir mi vida de evangelio yo. Y si la forma en que yo actúo de vivencia, de amor, de caridad, los otros les va a ayudar y eso les va a atraer, es lo que puedo hacer. Yo no voy a tratar con palabras de convertir a aquel que de musulmán se me haga a otro y el otro, porque vamos a entrar en discusiones. Por eso en el diálogo ecuménico, que la iglesia tiene gran camino por entrar, que ha entrado muchísimo, es vamos a hablar entre lo que tenemos en común y no vamos a entrar en lo que nos separa, porque no vamos a llegar aquí quién gana y quién pierde. Y podemos hacer grandes cosas en los valores que nos tenemos en común. Entonces eso yo los invito a ustedes en el diálogo interreligioso, entren en esas conversaciones y en esos diálogos en lo que hay de común. Si estamos en un conflicto mundial de cuestiones de este tipo, oremos juntos, hagamos un vestido de cómo oramos juntos, siendo usted musulmán y siendo usted de otra religión, hagamos una oración por la paz en el mundo, respetando que usted sea de esta cuestión, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para hacer un día de silencio por la paz mundial y no entrar en aquel, porque donde entramos en conflicto de quién gana, quién tiene la razón, cuál es la religión más perfecta, cuál es la otra, cuál es la que no es, en lugar de buscar unidad, estamos buscando ya porque estamos entrando en las diferencias. Entonces, es algo muy, muy conflictivo y que pues nos ayude Dios siempre unidos en la oración, como la hermana Sandra nos estaba pidiendo, unos con otros y poder trabajar en nuestro propio círculo primero para poderlo ir extendiendo en la propia iglesia. Ustedes son fraternidades que pertenecen a diferentes parroquias y de todo. ¿Cómo ser ustedes luz en esa parroquia? ¿Cómo ser ustedes luz en esa diócesis? Entonces, enfóquense primero en lo local y eso va a ir extendiéndose más hacia afuera y hacia afuera poquito a poco. Ay, Lalo, muchísimas gracias. Creo que cerramos ya, nos pasamos 4 minutos, qué pena con ustedes. Eh,
pues aplauso en esta tarde, ¿verdad? Gracias por habernos acompañado en esta tarde. A todos también nuestros estudiantes por su buena participación en esta tarde. Creo que ha sido un espacio bien interesante para nosotros y para todos los hermanos, para nuestras hermanas clarisas, para todos quienes participamos en este diplomado. Algo que se me olvidaba decir al inicio es que Fray Lalo evangeliza desde las redes sociales también, ¿no es cierto? Para quienes lo quieran buscar, yo lo encontré como Fray Café. Fray Café Entonces, está en YouTube. No, creo que Fray Café está en Instagram. en Instagram, Y en YouTube está Fe más Café. Fe más Café también. Sí, Fray está en Café y Fe más Café. y Fe más Café pegado. Así la palabra más. Fe más Café pegado está en YouTube y Fray Café. Así me pusieron en Colombia, porque fui allá en julio a una reunión que hubo de supuestamente de católicos influencers, de influencia de social media. Y como yo tomo muchísimo café, soy tico, igual que los colombianos, tomamos mucho café. Y entonces en los mismos que estaban ahí me dijeron, padre, pero usted en lugar debería de ponerse Fray Café. Y entonces, pues no suena tan mal. Y ahí mismo lo cambié. Entonces lo puse así. Pero salió ahí, el mismo Colombia, con café colombiano surgió el nombre. Entonces ahí ¿Cómo me es que pueden el encontrar. número de Fray Café más qué? El del Perdón, más común. ¿Cómo es que es Fe, la Fe más Café está en YouTube. más Fe, café? Gracias. Fe más Café. Sí. Fe, aquí lo vamos a escribir, Mr. Sí. Así está en YouTube y después Fray Café está en Instagram. Porque en Facebook es donde más me sigue la gente, pero ahí está como creo que Fray Jara. Porque es el personal que yo inicié, pero después de ser personal se convirtió en cuestiones y ya Facebook después ya no le permitía a uno cambiar el nombre. Y entonces siempre lo he dejado así en Fray Jara o FMS en Facebook. Bueno, muy bien. Ahí ya lo Muy bien. encontró, Alfonso ya lo encontró, ya lo ubicó. Bueno. Muy bien, para que Bueno, lo siga. muchísimas gracias. Ha Gracias, sido un gusto. Fray Lalo. Lástima que no es en persona para darnos un abrazo, tomarnos una foto y tomarnos un Un cafecito. café. Pero muy contento de que ustedes quieran seguir formándose, seguir aprendiendo. No todo el mundo le gusta eso. Y qué bueno, que échele muchísimas ganas, estudien bastante, ustedes que quizá tengan más tiempito que yo. Y si dije alguna herejía, me la perdonan y hacen una oración por mí. Y bueno, quedo en sus oraciones y a ver algún día que vuelva a Colombia, ahí les digo a Miguel para ojalá veran que sean los Claro que que... sí, Normalmente a claro que sí, Bogotá ya he ido 2 veces y a Medellín una. Entonces, ¿quién quita que en el futuro vuelva a ir? No se sabe. claro que sí. Entonces, aquí me confunden mucho con colombiano. Hasta los mismos colombianos me dicen, ¿de qué parte de Colombia es usted? Yo no soy colombiano. Y entonces se ponen tristes. Pero bueno, ya yo no hablo ni como tico tampoco, pero dicen que hablo mucho como colombiano. Pero bueno, gracias a Sí, ahora Dios. más como colombiano, sí, señor. Fray Lalo, muchísimas gracias. A todos, de verdad, Gracias, hasta muchísimas luego. Dios gracias. me los Nos bendiga. vemos el jueves. Amén. Feliz descanso. Amén, Gracias. paz y bien. Bendiciones Muy para bien, todos. no olvidemos ser evangelios vivientes. Feliz noche, paz y bien. Feliz noche, paz y bien. Bien, para todos.